Yo creo que tengo mucho público que me sigue, no solamente por el amor al conurbano, el amor a las cosas conurbanas del mundo, sino por un morbo, el morbo de ¿qué pasa en ese lugar, en esa villa? ¿Qué pasa en ese barrio? ¿Qué pasa en un lugar como La Guerra? ¿Qué pasa en un barrio peligroso en otro país? ¿Cómo son? ¿Qué hay? Y creo que algo de ese morbo también existe en mí. No morbo, sino adrenalina de querer meterme en esos lugares. Pero no solamente una cuestión de peligro, sino de curiosidad real, de decir, ¿cómo es? Quiero conocer. Y esta necesidad de conocer más, de meter el dedo en la llaga y decir, este tema es tabú, este lugar es tabú, quiero meterme ahí, quiero preguntar, Es lo que más me motiva a la hora de crear contenido. Es un factor que yo priorizo a la hora de buscar alguna historia. Y Lanús Beach cumple completamente con esto, pero de manera virtual. Hoy hablamos con Mario, un trabajador informático, ¿cómo decirlo? Un experto en informática que trabaja en una empresa anti-malware, hacían como una empresa de antivirus y recorre el mundo con eso. Pero tiene muchísima data sobre toda la ciberdelincuencia que existe. Desde los que venden y hacen que los malware, los virus más conocidos, que está mal dicho los virus, pero los malware lleguen a un montón de lugares y le saquen dinero a la gente, hasta las megas oficinas de empresas que se encargan de sabotear sitios y bases de datos gubernamentales. También, ¿qué es la Deep Web y qué es la Dark Web? Algo que, por más que haya mucho contenido, nunca estuvo muy claro en Internet y siempre está bueno refrescar. Y a su vez, ¿qué tipo de delincuencia hay en Internet? ¿Qué tipo de delincuencia se encuentra? Desde vender droga, sicariatos, hasta los degenerados pedófilos que en el único espacio donde pueden encontrar un lugar donde generar una comunidad es en Internet. Mi nombre es Mauro Albarracín y creo que es un podcast muy interesante. El podcast está auspiciado por Tellman Grow, el grow del pueblo, el grow que te enseña a cultivar y te ayuda a sacar la mejor planta, la mejor flor, para que de forma legal, por supuesto con el ReproCam, puedas fumar algo de calidad. O hacerte un aceite, no es solamente para fumar la marihuana, ¿no? Tenés que ir a @Tellman Grow, hacer la consulta que vos quieras y si querés hacer un pedido, los pedidos llegan a todo el país. Sin más, y allá vamos. Mi nombre es Mario, me dedico al research de ciberseguridad, básicamente. Sos un informático, te dije hoy. Exacto, soy un informático. ¿Un trabajador informático? ¿Te gusta ese título? Sí, ¿por qué no? Sí. Vos te encargás del lado de la seguridad y por eso mismo quisimos hacer este video, porque creo que es algo que hay poco en internet, menos en español, y es súper interesante porque, no sé, yo recorro los barrios, siempre me gustan las historias periféricas, y si hay algo que me excita de todo esto es toda la delincuencia, ¿no? Las organizaciones, que no podemos ni imaginar cómo son. Vos trabajás de esto, y contame qué es con lo que más se reniega en la ciberseguridad. Bueno, en la ciberseguridad con lo que más se reniega es con muchas veces las conductas que tienen los usuarios. En tanto a que, bueno, son sus propios enemigos muchas veces por no, tener conciencia de cómo funciona el mundo del cibercrimen, ¿no? Uno de los puntos más destacables es eso que se conoce como phishing, ¿no? Que son los correos electrónicos que los ciberatacantes envían a sus víctimas, estimulando, cierta emocionalidad, ¿no? El típico mensaje de ganaste un iPhone, ¿no? O si no haces tal cosa, tu cuenta se va a bloquear, y el usuario termina, abriendo ese link o descargando ese dato adjunto. Eso es estadísticamente lo que más se ve, lo que da la pauta, de la necesidad de la concientización, ¿no? en la sociedad en materia de seguridad, básicamente. Eso creo que me pasó a mí, le pasó a mi mamá, pero ¿por qué no todos caen? Porque mi mamá yo creo que alguna vez habrá tocado un clic de más. ¿Por qué no todos caen? Bueno,
muchas veces no caen por una cuestión del azar, ¿no? O porque están informados. O sea, hay gente informada, sin dudas. Estadísticamente es menos la gente que es consciente que la que no, básicamente, ¿no? Mucha gente a veces, bueno, está en una red social, está distraída, ¿no? Entonces no presta mucha atención y hace clic. Estamos acostumbrados desde que instalábamos antiguamente programas a siguiente, ¿no? Y muchas veces esa conducta, esa actitud, bueno, nos juega en contra y somos nuestros propios enemigos. Y bueno, es un hecho que esto es un caldo de cultivo para los ciberatacantes. Claro. Che, y aparte de robos, ¿qué otras cosas podemos encontrar en el ciberdelito o la dark web o lo que fuere? Claro, en la vida están los que roban bancos, los que secuestran. ¿Qué tipo de delincuentes existen? Bueno, los ciberdelincuentes por lo general utilizan técnicas de ingeniería social, ¿sí?, para llegar a sus víctimas. Todas las técnicas de ingeniería social tienen que ver con esto, ¿no? De enviarte un mensaje, estimulando de la emocionalidad, ¿no? De que te ganaste algo o no. El famoso cuento del tío, pero migrado al mundo tecnológico, básicamente. Y la motivación hoy, según lo que dice la tendencia, está en el espionaje, ¿sí?, y en lo que es, bueno, robo de información. Tal es así que, bueno, el malware, ¿sí?, que más anda dando vueltas por ahí es el ransomware, que es esa pieza de código malicioso que tiene la capacidad de ingresar a un sistema, cifrar todos los archivos, y cuando la víctima quiere ingresar a un archivo, le salta un cartel en donde se le pide una recompensa monetaria para acceder a esa información. O sea, dame una guita, si no tenés los datos, te bloqueo todo. Exactamente. Que por lo general eso se hace, bueno, en bitcoins, obviamente, porque es una moneda que a los ciberatacantes le da anonimato, ¿sí? Entonces, bueno, esto es de lo que más se ve, no solamente en organizaciones de Estado y empresas, sino en usuarios finales. Yo tengo el caso concreto de un familiar que, bueno, por no tener una solución de antivirus en su equipo y por no tener backup de información de su equipo, bueno, cayó, se cifró el disco y no se pudo hacer nada. Todavía está congelado ese disco, no se puede acceder a la información. Algo que hablábamos antes, que era la pregunta que necesitaba saber es, ¿hay que pagar eso? Bueno, ¿cuál es tu respuesta? La respuesta es que no hay que pagar. Nunca ante un problema de ransomware hay que pagar. Nadie nos asegura que a la hora de pagar nos van a devolver la información. Y no obstante, ante esta situación, tenemos que tomar conciencia de las buenas prácticas de seguridad que nosotros tenemos que tener. Como mencionábamos antes, backups. Si a mí me cifran toda la información, pero yo tengo un backup de esa información, el panorama no es tan negro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la información está cifrada, tengo un backup de la misma en donde puedo, bueno, de alguna manera restaurar el sistema, ¿no? Un caso interesante durante lo que fue el 2001 en Torres Gemelas, ¿no? Muy pocas empresas pudieron volver a la luz en 48 horas nada más, solamente porque tenían backups de su información. Por supuesto estamos hablando en otras dimensiones. No, me estás jodiendo que todas las empresas que trabajaban ahí en sus oficinas tenían backups y al otro día pudieron arrancar a laburar normal. Exactamente, obviamente Ni luto hicieron. Estamos hablando en otra escala, ¿sí? Estamos hablando de empresas grandes en donde tenían data center que backupeaban la información a kilómetros de distancia. Pero en 48 horas pudieron salir a la luz de nuevo, como si nada hubiera pasado. Bien yankee eso, bien americano. Bueno, pero nosotros podemos adquirir esta política en una escala más personal. Simplemente tenemos que tener un disco rígido externo en donde guardar nuestra información, tener esa conducta y bueno, y ante un problema de estas características de ransomware, bueno, tener otra vez toda la información disponible, ¿sí? Lo mismo, bueno, en caso de que pueda surgir un siniestro que no sea un ciberdelito, ¿no? Se puede prender fuego del equipo, puedo estar, en el caso hablando del móvil, estar en la montaña, se me cae el dispositivo, se destruye. Bueno, ¿qué pasa si no tengo backup de la información? Pierdo todo. Y hoy, por más que nosotros trabajemos con productos tangibles,
al fin y al cabo lo que vale es la información. A remarcar, no paguen nunca eso, no lo paguen porque, no lo paguen. porque el ruso nunca te lo va a devolver. Lo sé porque a un amigo le pasó y era justo una empresa rusa, pero hablando de eso exactamente, uno piensa en hacker, recién hablábamos también, y uno piensa en el que tiene la capucha, está escondido en la casa con todo, poca luz, Que labura por su cuenta. Neo Claro. de Matrix, viste, así, esa onda, o más raro, y en realidad eso evolucionó, ¿no? Un poco. Eso evolucionó. Hoy hablamos de grupos cibercriminales, ¿sí? Es decir, que son básicamente empresas que se dedican al ciberdelito, en donde reclutan gente en la deep web, ¿no? Hay sistemas de afiliados, donde, bueno, una vez que consiguen estos afiliados, cada afiliado se encarga de distribuir ese malware, ¿sí? En distintas entidades, en distintos usuarios, y bueno, de esa manera Cada van... afiliado, es terrible. Sí, Un sí, empleado, cada empleado se encarga. El Exactamente, empleado, sí. perdona, que decía fuera de cámara, le dan vacaciones, todo. Sí, aguinaldos y demás. Sí, 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 qué sí. bueno. Pero entonces se encarga de desplazarlo por muchos lugares y ese es su trabajo, digamos. Ese es su trabajo, exactamente. Y bueno, obviamente, por cada equipo que van, digamos, infectando, van adquiriendo, digamos, bienes en formato de información, ¿no? Que no solamente pueden utilizar, bueno, para extorsionar a las personas, sino que dependiendo del individuo al que es infectado, bueno, se puede desplegar otro tipo de ataques. Muchas veces estos malwares se, bueno, despliegan de manera distribuida. Es decir, nosotros como usuarios finales no tenemos que pensar que, no, eso le pasa a la FIP o le pasa a tal organización. Cualquiera puede ser víctima. Cualquier persona que se descargue un juego de torrent, bueno, puede descargarse en ese juego un malware. Cualquier persona que utilice un crack para descrackear un juego, lo mismo. O sea, el crack ese no deja de ser un código, ¿sí? Con determinadas características en donde puede haber malware ahí metido, ¿no? Está bueno porque malware es la palabra correcta. Solo le decimos virus todavía, ¿viste? Claro. Quedó. En la antigüedad los conocíamos Antigüedad. como virus. Hoy hablamos de malware, ¿sí? Que es toda pieza de código malicioso, ¿sí? Que tiene la capacidad de alterar la disponibilidad y la confidencialidad de los datos, básicamente de la víctima a la que llega, ¿no? Sí, perdón. No, simplemente aclarar que dentro del malware hay distintas categorías, ¿sí? Tenemos los clásicos troyanos, ¿sí? Troyanos bancarios, el ransomware, es decir, son todos, digamos, malwares con distintas características. Si decíamos que el ransomware es aquel software que tiene la capacidad de encriptar los datos y pedir a cambio una recompensa económica, bueno, del troyano podemos decir que es una pieza de código malicioso que una vez que se instala en el equipo de la víctima, desde un comando de control, el ciberatacante puede manipular a su víctima. Desde abrir la cámara web, ¿sí? Ver qué es lo que está haciendo en el sistema, qué teclas está, digamos, tecleando. Básicamente es una herramienta de espionaje muy utilizada hoy día, ¿no? Viste que, no sé, cuando vos me hablas de ciberacoso organizado, debemos hacer una campaña sucia tal, uno piensa en, no sé, en las películas que siempre muestran que en la India están ahí las mega laboratorios de chabones así, haciendo quilombo. ¿Cuál es la meca, el lugar que vos sabrás dónde hay más este tipo de empresas, ¿no? De que se encargue de la ciberdelincuencia, ciberdelitos, lo que sea? ¿Están en todo el mundo? ¿Hay un lugar donde se concentran? Bueno, están en todo el mundo y cada área del mundo tiene sus características. A ver. No es lo mismo hablar de la región latinoamericana, ¿sí? En donde estamos hablando de grupos cibercriminales que usan lo que se conoce como el ransomware o el malware, mejor dicho, commodity, ¿sí? En donde los ciberatacantes no tienen que desarrollar desde cero un malware, sino que ya utilizan un malware prefabricado que incluso pueden comprar en la deep web, a zonas como, bueno, Europa o Estados Unidos, en donde realmente ahí hay equipos que se dedican a generar y diseñar nuevo código con fines muy determinados, ¿no? Entonces, como vemos, hay zonas en donde los cibercriminales son más sofisticados que otros, digamos, ¿no?
se habla de los cibercriminales en términos generales, pero lo cierto es que hay distintos niveles, como sucede en el mundo tradicional. No es lo mismo hablar del famoso ladrón de guantes blancos, ¿no? Que tiene toda su técnica y toda su cuestión refinada en sí, que, bueno, lo que conocemos como un ratero, ¿no? O un tipo que es un arrebatador. Es decir, como que hay toda una serie de perfiles que también sucede en el mundo cibercriminal, ¿no? Sí, como también se puede... Claro, en vez del chiquitaje van a una empresa, van a un pescado gordo, a eso te referís. Claro, no, sí. no cualquier perejil. Sí, no es lo mismo, no sé, lo que fue en el año 2017 WannaCry, ¿sí? Que fue un ransomware que, bueno, afectó a organizaciones de renombre, en donde atrás de eso había una organización de muchas personas, bueno... Sacarme los datos a mí, pedirme plata. Alguien que sabe más o menos utilizar cierto software y, bueno, amenazar a alguien, ¿no? Hoy una persona sin tanto conocimiento, ¿sí? Puede ingresar a la Deep Web y comprar directamente un troyano o comprar un ransomware y utilizarlo para infectar a alguien. Entonces, en este caso no estamos hablando de una persona que sabe un montón de tecnología ni nada por el estilo. No, saben dónde buscar esa herramienta para su fin. Muy distinto de organizaciones, bueno, como han sido Conti y muchas otras que podemos nombrar, en donde hay directamente, estructuras de gente muy preparada en términos tecnológicos, sobre todo, ¿no? Igual yo creo que hoy en día llegó a niveles de que hay hackers de nivel bajísimo, pero que pueden, con pequeñas herramientas como esto de doxear, ¿no? Y de sacarte los números de tarjeta de crédito y venderla en grupo, ¿viste? Como que llegó a otros niveles la tecnología, la delincuencia. No hace falta irse tan lejos para hablar de eso, ¿no? ¿Cómo actúa no cómo actúa la justicia, porque es medio complicado de explicar acá, pero, por ejemplo, en China, a un hacker, ¿cómo se lo trata a diferencia de Estados Unidos? Porque yo calculo que en China no deben tener muchas pulgas, ¿no? Bueno, ahí nombraste una palabra bastante sensible, que es la palabra hacker, ¿no? Tenemos que entender que un hacker no necesariamente es alguien que hace mal, digamos, claro, o genera delitos. Es todo un largo capítulo el tema de hacker, pero tenemos que entender que los hackers son personas curiosas, entusiastas, que, bueno, motivados por la curiosidad, van al fondo de cómo funciona algo al punto de poder modificar su estructura, ¿no es cierto? Y, bueno, y alterar su funcionamiento. Ese es el concepto esencial. Después, por supuesto, esto se puede utilizar para el mal o para mejorar algo, ¿no? Y ahí es donde nace la diferencia entre, bueno, lo que conocemos como el hacker de sombrero blanco, que es el hacker ético, es el hacker que hace, bueno, descubre vulnerabilidades para, denunciar que hay una vulnerabilidad y que la arreglen para que todo siga bien, o el hacker de sombrero negro, que es aquel que, tiene un fin claro en delinquir y en obtener un rédito por eso que está haciendo, ¿no? Entonces, salvada la cuestión esta, digamos, conceptual, es difícil determinar cómo actúa, digamos, China con respecto a Estados Unidos, pero sí podemos decir que, el sistema chino, vamos a decir, es un sistema bien diferente al estadounidense. ¿Por qué? Porque los chinos tienen un sistema de control mucho más refinado, ¿sí? A distinto de Estados Unidos, ¿no? Que si bien es cierto, Estados Unidos tiene un presupuesto en lo que es espionaje, desde sus agencias de inteligencia y demás. Creo que no estoy diciendo nada nuevo con esto, pero bueno, viene al caso destacarlo. Con respecto a China, que sí es una estructura mucho más, vamos a decir, mucho más estricta en términos de control, ¿no? De hecho, en todo China hay cámaras de seguridad, ¿no? Que van monitoreando la actividad de la ciudad y tienen sistemas que van generando alertas por las cosas que detectan, ¿no? Incluso la fisonomía de las personas, y puede llegar a determinar un indicio de que si estamos hablando de, alguien con desequilibrios mentales o no. Son bastante estrictos en ese sentido, ¿no? Por la fisonomía. Claro, porque justamente
y que puede ser peligroso. Claro, o sea, utilizan sistemas de inteligencia artificial que utilizan patrones, ¿no? En donde si tienen el rostro de una persona y se detectan ciertos patrones, bueno, el sistema manda una alerta y esta persona puede ser potencialmente, no sé, un psicópata o lo que sea, ¿no? Después, bueno, entra otro capítulo que es que las agencias de seguridad verifiquen eso o no. Eso es todo discutible y relativo, digamos. A una persona que no le guste nada de Estados Unidos y que le guste la cuestión de antioccidental, te diría, ¿y Estados Unidos te pensás que no tiene cámara? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, sí, las tienen, por supuesto. No deja de ser una potencia tecnológica también. Lo que cambia en todo caso es, bueno, cómo ellos procesan la información, ¿sí? Sabemos que Estados Unidos es digamos, un conjunto de estados en donde en cada estado bueno, rigen reglas distintas y no es lo mismo estar en Texas, en donde existe la posibilidad de que tener una inyección letal por una cuestión ilícita, a estar en Nueva York, ¿no es cierto? Entonces, realmente habría que hilar muy fino en esos términos, básicamente, ¿no? Hay un tema delicado que nos interesa hablar, que es el tema de la delincuencia, pero ya no es con fines económicos, sino con fines sexuales, ¿no? Delincuentes sexuales en internet. Bien. ¿Por qué crees primero que se habla tan poco de eso? ¿Por miedo, por tabú? Bueno, creo que está un poco mezclado, ¿no? Creo que de todas maneras cada vez se habla más, ¿sí? Cada vez creo que, no sé, lo que es el grooming, ¿no? O este tipo de conceptos cada vez están más puestos sobre la mesa. Creo que cada vez hay más organizaciones que se encargan de difundir estas situaciones. No es lo mismo el internet de hace 10 años atrás, ¿no? En donde, bueno, muchos chicos y chicas navegaban en internet al libre albedrío, a hoy en donde, bueno, los padres están mucho más involucrados en este proceso que los chicos tienen que abordar en el mundo digital, ¿no es cierto? Sí es un hecho que, bueno, existen figuras que han existido siempre en la sociedad, como hablar de los pedófilos, por ejemplo, ¿no? Las cosas han cambiado simplemente en términos tecnológicos y no desde el punto de vista del modus operandi, así como en tiempos en donde todo no estaba tan tecnologizado. Teníamos que tener precaución de que nuestros chicos estén en las plazas, ¿no? Y no hablen con personas extrañas, o en los jardines y demás, porque eran lugares potenciales en donde los chicos quedaban expuestos a que, bueno, una persona, por ejemplo, con estas características, ¿no? De ser pedófilo, pueda acercarse y hacerles daño. Bueno, lo mismo sucede en el mundo digital. Entonces, bueno, existen, no sé, lugares en donde los chicos habitan, que son los juegos por lo general, ¿no? Hablando de LOL, juegos en donde los chicos se divierten, y sabemos que hoy los juegos funcionan en torno a lo que son las comunidades. Bueno, en estas comunidades hay chicos, chicas, y también es un lugar propicio para que este tipo de delincuentes, ¿no? ingresen. Che, pero es fuerte, vos estás diciendo que en un juego famoso como el LOL, hasta ese punto de refinamiento llega un pedófilo de ir a Totalmente, sí, sí, sí. jugar ahí con los pibes. Sí, y hoy en ese sentido la tienen más fácil, ¿por qué? Porque hoy cada individuo es un nombre de usuario, básicamente. Entonces vos podés estar hablando con el nombre de usuario tal y generar una conversación y no sabes al fin y al cabo con quién estás hablando, ¿no? Entonces es importante, bueno, que en este sentido los padres, bueno, acompañen a los chicos en este universo digital para advertir de estas situaciones, ¿no? Ya que, bueno, como decimos, tranquilamente una persona puede hacerse pasar por otra y, bueno, generar determinados vínculos y, bueno, y tirar de la cuerda hasta el punto que ya sabemos lo que sucede en estos casos, básicamente, ¿no? Ahora, como vos así decís, así como una plaza se puede acercar un degenerado, bueno, lo mismo pasa en lo virtual. Te pregunto, así como puede haber un policía o alguien en el mundo virtual, ¿no hay gente que esté monitoreando, más allá de los padres? Seguro. Sí, en el mundo digital es más difícil, ¿sí? Si bien es cierto, en Argentina y en muchos países, no sé, hay una policía cibernética,
¿sí? Cada vez se especializan más, cada vez toman más importancia y relevancia. Es cierto que es un ámbito difícil de monitorear porque, bueno, es amplio y es difícil de delimitar. Entonces, si bien es cierto, no sé, acá en Argentina tenemos la policía de la ciudad, incluso hay dependencias bonaerenses y demás que están haciendo investigaciones a partir del uso de técnicas que conocemos como OSINT para tratar de identificar este tipo de personajes. Bueno, es cierto que es difícil. ¿Cómo es esa técnica? OSINT tiene que ver con todo lo que conocemos como las fuentes abiertas de información, ¿sí? Es básicamente aplicar técnicas ahí. No sé, hay... ¿Estimularlos, digamos, de alguna manera? No. Básicamente es toda la información que es pública, ¿no es cierto? No sé, lo que se publica en Twitter, por ejemplo. Bueno, una agencia de Estado puede, por ejemplo, advertir muchas situaciones, puede prevenir situaciones, incluso hasta empresas que hagan investigaciones utilizando estas técnicas. No sé, supongamos que una empresa de comunicaciones haciendo así se da cuenta de que en tal zona de la ciudad va a haber tal día muchas personas. Bueno, eso puede generarle a la empresa una caída en las comunicaciones porque justamente hay mucha gente. Bueno, sabiendo eso pueden evitar poniendo sistemas de contingencia y demás, ¿no? Entonces, OSINT viene del inglés Open Source Intelligent Techniques, ¿sí? Son técnicas en fuentes abiertas de información y es toda la información que es de carácter público. Pero ¿qué pasa? Las agencias se encargan de monitorear esta información y tratar de sacar indicios, a ver qué puede llegar a pasar. Bueno, esta persona se está comportando de tales características, ¿no? Y a partir de ahí es que empiezan líneas de investigación, básicamente. Esos indicios que son búsquedas raras, ¿cómo esos detectan? indicios pueden ser comportamientos que den lugar a interpretación, ¿no? Es decir, bueno, no sé, ha pasado de hecho hace unos años atrás por un incidente de River Boca, en donde de repente se postuló una imagen de un hincha en Twitter, ¿sí? que estaba en uno de los micros, y bueno, las agencias de policía por esa imagen pudieron deducir, bueno, quién podía ser esa persona y qué pudiese haber pasado. Bueno, O sea, cuando se viraliza algo, puede que la policía agarre esa viralización como sí, indicio. Seguramente. Y más aún si hay un caso judicial de por medio, ¿no? En ese caso de River Boca, sí, hubo un problema, digamos, que involucró a la justicia, por eso la justicia, bueno, no hizo más que, utilizando estas técnicas de fuentes abiertas de información, verificar, bueno, los tuiteos, verificar todo ese tipo de información para ver qué es lo que estaba pasando. Vamos a ir de vuelta porque fuimos primero al tema de la policía, pero no enfocamos bien en lo otro. Esta gente es más de la que pensamos, es más... están en la Deep Web, está en Telegram, cómo se la identifica y hay una especie de gente que los caza, digamos. Sí, sin dudas. Hace unos años atrás, de hecho, hubo una moda en Estados Unidos de, bueno, muchos youtubers, ¿no? Que se han encargado de, no sé si en función de hacer el bien o si en función de hacerse populares o como sea, pero cazaban pedófilos. ¿Cómo los hacían? Bueno, es muy fácil hacerse un perfil falso en una red social, ¿no? Y empezar una comunicación con alguien. Entonces, el youtuber no tenía más que hacerse un perfil dando a la apariencia de que era una niña o un niño de poca edad y empezar a interactuar con personas hasta descubrir qué persona, bueno, accedía, ¿no? Qué persona mayor accedía a un encuentro. Entonces, cuando se daba el encuentro, lo que hacía el youtuber era filmar esa situación y denunciarlo públicamente. Esa moda acá en Argentina llegó más o menos por el 2016-2017 con algunos youtubers, en donde bueno, lo que hacían era denunciar así públicamente usando esta técnica, ¿sí? Con ciertas problemáticas asociadas y relacionadas sobre todo a cómo funciona la justicia. Porque si bien es cierto, interesante fue ver esas situaciones, desde el punto de vista judicial teníamos el problema de que, bueno, no era la mejor manera de hacerlo porque, bueno, las evidencias que se recolectaban
no soportaban un escrutinio legal y al final después esos pedófilos quedaban libres, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, digamos, la actividad de estas personas podía ser legítima, bueno, no eran compatibles con cómo funciona el circuito judicial. Esto en términos de lo que es la informalidad. Después, por supuesto, hay agencias dedicadas, ¿sí? Agencias de inteligencia y agencias de Estado dedicadas a buscar este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque el tema pedófilo abre como mínimo 3 situaciones, ¿sí? Una es la situación clásica de decir, bueno, es el encuentro, ¿no?, con un menor, y ya sabemos lo que pasa, pero después por el otro lado existe lo que es la venta y distribución de material en estos términos, ¿no?, en donde se mueve muchísimo dinero. Y por supuesto, esto hoy día se hace en la Deep Web porque es una zona de internet que provee anonimato, ¿sí? Pero hay muchas agencias que están intentando interactuar en foros y están intentando rastrear estas situaciones, ¿sí? Y una situación más que es la de la trata de personas, ¿no? Muchas veces estos pedófilos son miembros de redes en donde, se venden chicos, se venden chicas. De hecho, ahora en muy poco tiempo sale una película, ¿no?, que habla bastante del caso. No recuerdo ahora el nombre, se me fue, pero bueno, es básicamente de ciertas organizaciones que funcionan en Honduras, que fueron detectadas allí, en donde hay trata de niños, básicamente. Entonces, como vemos, no es solamente el acto del pedófilo en sí, sino diversas situaciones como la venta y distribución de contenido relacionado, ¿sí?, la trata de personas también relacionadas con este tema, y todas abren distintas líneas de investigación en donde la justicia, por supuesto, interviene como puede. Y digo como puede porque estamos hablando del mundo digital en donde es difícil realmente poner límites geográficos, ¿no? Límites en cuanto a los alcances que se puede llegar a tener y lo complejo que puede llegar a ser detectar a alguien, sobre todo hablando en el mundo de la Deep Web, ¿no? Claro, porque yo recuerdo el caso del chabón el Garrahan, que fue returbio. Sí. Con el emul, ¿no? Las plataformas estas. Pero lo loco es que no vino, la justicia acá no actuó, sino que actuó porque vino de afuera, ¿no?, de la Interpol. Exacto, exactamente. Es un hecho también que, todas las agencias de Estado, ¿sí?, se colaboran entre sí, básicamente. No es que trabajan de manera independiente. De hecho, agencias de Estado nacionales están en contacto con la Policía Internacional, como decís, Interpol y claro, demás. como que acá no, con estos casos como que no se negocia nada, porque capaz que en la droga hay mucha más corrupción, ¿no? Pero acá es como que sí hay interrelaciones para que se corte rápido, ¿no? Totalmente, sí. Es cierto que es un acto repudiable, por supuesto, y las agencias no trabajan de manera independiente. Todas se comparten información, incluso empresas se comparten información, donde están involucradas, empresas de comunicaciones y demás, que aportan a dar luz a este tipo de causas, básicamente, ¿no? Esto me interesa. Hablamos de modus operandi, del vocabulario de esta gente, de cómo se maneja. ¿Vos qué conocés de eso? Es decir, esto en realidad da lugar a los foros en donde este tipo de personas básicamente navegan y se comunican, ¿no? Que son todos foros que hoy día funcionan en la Deep Web, ¿no? Que, como decíamos, es esa zona de internet en donde hay anonimato por parte de quienes navegan allí. Y en esos foros, por supuesto, utilizan... ¿Hablan abiertamente? Exactamente, es lo que iba a decir. Hablan, al libre albedrío, justamente porque tienen garantizado el anonimato. Muy distinto a lo que era, antes, en donde, las comunicaciones quedaban marcadas, ¿no?, rastreadas, y entonces había ahí un lenguaje de señas, por así decirlo, propio de este tipo de delincuentes, ¿no? Que sin dudas en una zona o en otra usarán, sin dudas, porque así funciona cualquier grupo delictivo, ¿no es cierto? Sí, y como
para el que no sepa esto, pueden ver todos videos del Pizzagate, todas esas cosas que ahí se habla un poco de esto, del vocabulario al menos, ¿no? Y supongo que hay vocabulario de Estados Unidos, vocabulario de acá, ¿no? Exactamente. Existe eso, exactamente. Incluso el vocabulario está sesgado por las clases sociales. No es lo mismo hablar de, bueno, ese hombre adinerado que quiere acceder a una joven niña, ¿no? A, bueno, situaciones en donde quizás el estatus social no es tan elevado, ¿no? En donde obviamente el lenguaje va a cambiar. Insisto, esto sucede en cualquier grupo delictivo. No es lo mismo hablar del lenguaje digamos, que utilizan asociaciones delictivas dedicadas a robar bancos a, bueno, personas que hacen salideras, básicamente, ¿no? Las clásicas salideras en donde manejan su propio lenguaje. Esto sucede siempre en cada, digamos, ámbito social, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia. Primero vamos a diferenciar qué es la Deep Web de la Dark Web. ¿O vos tenías alguna pregunta más sobre este tema? No. ¿Estamos bien? Lo mismo porque no entendía nada. Todo el mundo conoce mucha gente conoce por internet muchos videos sobre la Deep Web, el lugar donde vos accedes con un navegador especial y no fluye mucho, no es tan dinámico y se tenés que conseguir el enlace y hay venta de drogas, hay foros que no son turbios, cosas que son turbias, hay sicario y demás, pero después está la Dark Web que pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? No, digamos que tenemos que entender a la internet básicamente, ¿sí? Como, bueno, un compendio de distintas regiones. Tenemos por un lado lo que es la Surface Web, ¿sí? Que es la web que conocemos todos, que es la web que está indexada básicamente, en donde yo agarro Google y busco, ¿no? Y pongo ahí una palabra clave y me trae información, ¿sí? Y en donde todo tiene la característica de ser estático. Por ejemplo, nosotros conocemos la página, no sé, de clarín.com. Bueno, clarín.com es clarín.com hoy, mañana y pasado, ¿sí? Y eso está asociado obviamente a una dirección IP que no cambia, ¿no es cierto? Para las personas que no están tan relacionadas con lo que es una dirección IP, es básicamente un número, ¿sí? Que da básicamente noción de una dirección, así como sucede el número de una casa, ¿no es cierto? Bueno, tenemos el mundo de lo que es la Deep Web o web profunda, en donde todo esto no existe. Es decir, no hay registro, no hay indexación, no hay direcciones. Todo va de manera dinámica, ¿sí? Y dentro de este universo, ¿sí? Tenemos lo que es la Dark Web, ¿sí? En donde, bueno, allí podemos acceder utilizando navegadores específicos, como vos nombrabas antes. Podemos acceder por Tor, por Freenet, por I2P, hay distintos navegadores que podemos utilizar, y en donde el contenido que vamos a visitar ahí no necesariamente es ilegal, ¿sí? Ya que podemos conseguir, no sé, por ejemplo, antigüedades, ¿no es cierto? Antigüedades que puedan estar juzgadas en base a la moral de un Estado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Mercado Libre o distintos e-commerce no permiten vender piezas de guerra, ¿no? O del periodo nazi, por ejemplo. Y bueno, y en el caso de la Deep Web, nosotros podemos encontrar este tipo de objetos, ¿no? Y comprarlos sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Como también podemos adquirir servicios. Lo que pasa es que, justamente, como hablamos de una zona que está basada en el anonimato, da lugar a que existan, ¿no? Este tipo de situaciones, básicamente. Haciendo una analogía, es básicamente lo que sucede en el mundo tradicional. Creo que todos conocemos las ferias, ¿no? Las ferias, no sé, puede ser del gobierno de la ciudad o las que avala cualquier municipio. Es decir, es la feria en donde cada feriante está identificado, ahí paga su impuesto, etc. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en torno a esas ferias nacen las metaferias, digamos, en donde ahí está lo turbio, ¿no? Lo no identificado, básicamente. Las partes que no van de la Feria del Olimpo, que no existe más, ¿no? Pero que sí existen, que están. Exacto. Claro. Entonces, en la diferenciación
entre una y otra. Así a grandes rasgos, ¿cuál es la diferenciación entre la Dark y la Deep Web? La diferencia es que la Deep Web es toda aquella zona de Internet que no está indexada, ¿sí? Ok. Y la Dark Web es la zona de Internet que requiere de navegadores especiales para visitarla. Tenemos que entender que hablar de Internet es hablar más allá de lo que conocemos como la www, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que la Internet no se limita a un navegador. Yo puedo utilizar distintos protocolos de comunicación. Es un hecho que las personas piensan en Internet y piensan en un navegador web. Bueno, no nace así, de hecho, Internet. Internet, cuando nace con el modelo de ARPANET, nace como un protocolo de intercambio de comunicación donde no existían los navegadores ni existía la www. Entonces, esto es importante para que entendamos que Internet no se limita solamente a un navegador y a la www, sino que hay muchos otros protocolos que están ahí involucrados y que permiten la comunicación, ¿sí?, entre distintos puntos. Directa, sin intermediación. Exactamente. Decime un top 5, si se puede, de las cosas más locas que has visto en Deep Web. Bueno. O sea, no tiene que ser turbio, sino loco, colorido o también turbio, me sirve, lo que vos quieras. No, lo más loco creo que tiene que ver con ciertos servicios que se ofrecen, que muchas veces hasta parecen de películas, ¿no? Me refiero a servicios sobre todo de sicarios, que uno piensa hoy y bueno, se le vienen películas a la cabeza, sin embargo, son cosas que existen. Y después, cosas que tienen que ver con el mundo delictivo, ¿no? Es loco ver los catálogos de drogas, como que si fueras a comprar en el hiper del barrio, en donde ves catálogos, como están las fotos de los productos, todo, ves comentarios de aforistas, ¿no?, que esta es mejor que la otra. Entonces vos decís, es loco eso, porque realmente es un mercado bien organizado, en donde, muchas veces duran poco, porque si hay algo que caracteriza a este tipo de área de Internet es que las URL o las direcciones cambian todo el tiempo. No es como les decía antes, Clarín es Clarín siempre, Clarín.com. Ahora, vos encontraste un sitio en donde te venden drogas o te venden determinados servicios, mañana cambia. Entonces, por lo general, esos sitios están asociados a foros, en donde, en esos foros siempre se va actualizando cuál es la nueva URL para acceder al e-commerce o al servicio que quieras. Extremistas. ¿Hay páginas de extremistas ahí? Seguro, sin dudas. Hay páginas de extremistas, hay páginas de hacktivismo, hay páginas fundamentalistas, ¿no? Hay todo un meta universo de periodismo que está ahí, que no necesariamente es delictivo, ¿no? Pero entonces ahí encuentran una libertad de expresión que no tienen en el mundo tradicional. La cantidad de conspiranoicos que debe haber, teorías conspirativas, te aburrís, ¿no? Seguro. Sí. ¿Cómo también. Sí, por supuesto. A mí me sorprendió que dijiste bombas químicas, ¿cómo hacer una bomba? se corren esos tutoriales por ahí, ¿no? Sí, incluso recetas de cómo fabrico, éxtasis, por ejemplo. Claro. Tenés el ABC de cómo fabricar determinadas drogas. Entonces, es loco, digamos, ¿no? Que exista esa información ahí. ¿Eso se compra, perdón? ¿Lo vende? Eso sí, totalmente. Sí. Todo se vende, básicamente. A una vez, yo a veces me pregunto, en Estados Unidos obviamente que sí, pero vos entras a esas páginas, ponés, compro, pongo los Bitcoin, ¿eso te llega siendo argentino para vos? ¿Conocés a alguien que haya dicho, me compré un gramo de porro o de éxtasis a tal y me llegó a mi casa con correo argentino? ¿Existe? Sí, existe. Lo que pasa es que no es, no se utiliza, mejor dicho, la logística tradicional, ¿no? De que te llega, a tu casa. Pero por lo general, va por toda una serie de pasos que se tienen que dar en donde terminás recibiendo el producto, ¿no? Que es algo que no solamente sucede en el mundo de la Deep Web, igual, ¿eh? Hoy
cada vez toma más relevancia el tema de Telegram, Claro. que también es, digamos, una red social, en efecto, que provee cierto anonimato y que muchos grupos, bueno, no precisamente ilegales, ¿no? Pero muchos ámbitos que son juzgados, por lo menos, los utilizan. Hablamos de esto de contenido triple X, hablamos de venta de sustancias, etcétera. He visto un meme que decía, muchachos, ya no se usa más la Deep Web, ahora se llama Telegram. Ese meme es cierto, ¿no? No, si Telegram pones buscar a menos de 500 metros y te aparecen grupos grupos. Vendo girasoles, te das cuenta. De hecho, bueno, no solamente está la plataforma mobile de Telegram, sino que está el navegador web, donde quizás ahí es más cómodo. Si uno pone en el navegador Telegram, puedes directamente ya acceder a canales. Ah, ¿es así? Claro, exacto. Vos en el navegador vos ponés, no sé, botánica y salen cosas de botánica. Claro, exactamente, por grupos de interés. Y bueno, es justamente muy utilizada por esto de que provee anonimato. Vos no necesitas siquiera un número de teléfono para tener un usuario ahí. Pero supongo que tenés que ocultar todos tus datos o naturalmente está todo oculto en Telegram. Siempre se dijo que es más seguro, no sé cuándo. No, en lo que tiene Telegram de particular es, bueno, el cifrado de las comunicaciones. Eso. ¿No? Después no hay que olvidarse que estamos hablando de la Surface Web, es decir, estamos hablando de la web indexada, básicamente, ¿no? Deja rastros. Exactamente. La que está arriba del iceberg, la que se ve. Exacto, la que usamos todos los días, ¿no? Entonces, si bien es cierto hay anonimato, hay, bueno, ciertos grises, básicamente. En el mundo, ¿tenés alguna pregunta sobre esto, Augusto? No, ya me interesaba lo de Telegram por esto que les decía de que puedo conseguir 420 acá, pero... Es de origen ruso, ¿no? No lo sé, es una buena pregunta. No pero había no lo dicho Oleg de qué país era. Creo que sí era de Rusia y te ofrece como estas conversaciones punto a punto con un candado. No, y como que era de un Cifrado ucraniano, extremo, era un claro. ucraniano que vivía en Rusia, algo así, era una historia. No lo sabemos, no importa. Pero en un momento creo que Putin se quejaba de que no le daban acceso, o sea, él quería que se abra el código de Telegram para disuadir a los terroristas más rápidos, como que hay una cuestión ahí de que verdaderamente parece que... Es seguro de verdad. Yo ponele en WhatsApp no pongo las manos en el fuego ni loco, pero dice que es cifrado, no sé qué opinas vos de... Sí, es cifrado, pero bueno, ¿quién tiene las claves de descifrado? Meta, básicamente, entonces. Claro, un amigo que hacía aplicaciones me decía, esto es muy fácil, cuando vos me decís todo que sí, acepto usar el micrófono, yo si quiero te activo el micrófono y te escucho. Eso es verdad. No se escuchan, che. Sí, esa... ¿No se escucha? Nos escuchan si nosotros queremos que nos escuchen. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos. ¿Por qué? Mi tío me decía el otro día, che, estoy hablando con la tía de lavarropa, pongo Google, me sale en lavarropa, ¿cómo puede ser? Bueno, eso es evidentemente porque se dejan las cosas por defecto. Google, Instagram, todas las aplicaciones nos dan herramientas para proteger nuestra privacidad. Lo que pasa es que no las configura nadie o las configura muy poca gente. Entonces, vos dejas todo por defecto, como viene. Entonces, bueno, es lógico que vos estés proporcionando información a esas aplicaciones sin darte cuenta. Ahora, vos tenés la posibilidad de entrar a Google y decir, bueno, yo no quiero que se abra el micrófono, no quiero que se haga esto, no quiero proporcionar esta información. Podés hacerlo. ¿Cuánta cantidad de gente lo hace? Poca. Y los Google Fotos, yo me di cuenta 3 años más tarde que las fotos que yo no subía se subían a una nube. Y entré en pánico, tenía videos personales, todo, yo no elegí subir esto. Pero Claro. bueno, parece que sí. En algún Exactamente. momento o sea, literalmente, o sea, fue por hablar acerca del celular lo que hizo tu tío. Exactamente. No, Pero, no es que una inteligencia, el algoritmo entendió que Sí. porque respiraste, no, por, te escuchó. Y por no configurar adecuadamente su tecnología. ¿Sí? Porque él pudiese haber tenido la posibilidad de configurar adecuadamente los sistemas de modo que no estén monitoreando su actividad. Pero él eligió dejar las cosas por defecto y bueno, y así es que muchas veces suceden esas cosas. Es lo que ha pasado tradicionalmente, nadie lee el manual de instrucciones de nada, no, aprieta botones y bueno, vamos a empezar a usarlo, ¿no? Sin ser un extremista de leer todo, bueno, saber que lo que está, digamos, transitando por esos medios es la tecnología y
nuestra información sobre todo. Entonces, ya que nuestra información tiene valor, es que tenemos que decir, bueno, no, mira, ¿hasta qué punto tiene sentido que yo haga esta publicación y esté dando mi intimidad a la red? ¿Hasta qué punto tiene sentido que mi perfil sea público? ¿Hasta qué punto tiene sentido que, no sé, determinada aplicación tenga la lista de contactos mía, ¿no? Si yo instalo una aplicación que es una calculadora, ¿para qué la calculadora va a querer nuestra lista de contactos? Sin embargo, nosotros, si le damos a todo siguiente, somos nosotros los que estamos atentando contra nuestra, digamos, integridad, sobre todo en términos de datos. Sí. Sin duda, pero bueno, sin necesidad de ser paranoicos, podemos, con pequeñas actitudes, bueno, tener una vida digital más segura y bueno, y más íntegra, ¿no? La última pregunta que yo te quiero hacer, que me quedó pendiente, fue: ¿existe algún tipo de referente en el mundo de los hackers que veníamos hablando? De referente, obviamente capaz que ni se sabe quiénes son, pero el nombre artístico, por una buena manera, el Maradona de todos los hackers. ¿Existe ese tipo de ídolo? Sí, claro, sí. ¿Cómo se llaman? Bueno, a ver, es como lo que decíamos antes, ¿no? Una cosa es el hacker de sombrero blanco, que es ese hacker que hace el bien, vamos a decir, que por más que haya cometido actos ilícitos en algún sentido, lo ha hecho para demostrar que podía violar la seguridad. Y otra cosa es, bueno, ese tipo que no tiene escrúpulos, ¿no es cierto? Me dejás el pie para mencionar y bueno, y dar de paso mi homenaje al gran David Mitnick, que murió hace poquito, que fue un hacker muy prestigioso, sobre todo entre la década del 80 y el 90. Y bueno, mis grandes saludos al gran David Mitnick. ¿De qué país es? Estadounidense. ¿Y cuál fue su gran logro? Y violar las comunicaciones básicamente del FBI, entre otras cosas. Ah, suave. Después, hizo la de Beijing en internet. Difundió. Después obviamente él fue preso, pero después él salió y se abrió su propia consultora de seguridad, ¿no? La típica historia porque ha pasado con muchas personas. Caso Snowden es otra persona que Snowden. O Assange, algo de eso también. Bueno, él No, era pero pará, Snowden, ¿qué hizo? Porque lo escuchamos hablar, pero ¿qué fue su gran logro? ¿Cuál fue? también, digamos, violar la seguridad de ciertas agencias de inteligencia, ¿no? Entonces, es gente que, bueno, que si bien es cierto, no hizo un acto, legal, vamos a decir, en algún punto lo hizo para demostrar, que existían esos problemas y bueno... Salvo Snowden, no había escuchado esos nombres. ¿Qué otros nombres me puede decir? A ver si nos llegó a nosotros que no somos del rubro. A ver... No, después, podemos hablar de gente más legendaria todavía, como, no sé, Dennis Ritchie, Ken Thompson, son todos personajes más antiguos todavía que estos que estoy acabado de nombrar, ¿no es cierto? Siempre con un hacking ético, es decir, queriendo demostrar algo. Sí, siempre con un hacking ético, porque el hacking nace de la buena leche, vamos a decir, ¿no? Del querer pasar las barreras de la curiosidad. Básicamente, una persona que se dedica al hacking es una persona que pone por delante su curiosidad, a tal punto que puede entender algo a niveles que le permiten modificar esa estructura, haciéndola mejor, ¿sí? O encontrando, justamente problemas de seguridad, ¿no es cierto? Dentro del mundo de la seguridad, o de la ciberseguridad, mejor dicho, hay un perfil que se conoce como el perfil del pentester, ¿no? Que es esa persona que, se encarga de encontrar vulnerabilidades en un sistema. Claro. Esa persona, para encontrar vulnerabilidades en un sistema, tiene que conocer a fondo ese sistema. Si no, no tiene esa posibilidad, ¿no es cierto? Es como que se manda a un edificio, entra, toca y después se va y le dicen, che, pude entrar acá y mirá cómo lo hice. Claro, exactamente. De hecho, muchas las compañías hoy contratan a los pentesters, Claro, para que les hagan, una auditoría, un pentest justamente, que es un simulacro de lo que haría un atacante real. Entonces el pentest ahí hace, toda la auditoría en base a una serie de pasos y dice, che, mira, te encontré esta cantidad de vulnerabilidades, se pueden explotar de esta manera y esta es la manera de cómo tener que resolverlo, ¿sí? Es un trabajo que hace un pentester, es un trabajo muy divertido y es ético. ¿es divertido? Es divertido, es muy divertido. Pero yo veo códigos, cosas así que no veo diversión alguna. ¿Es realmente divertido? Encontrando la vulnerabilidad
ciberseguridad? Es realmente divertido porque cada pentest se vuelve un desafío, ¿sí? De hecho, en la comunidad de ciberseguridad jugamos mucho a los ETFs, que son los Capture the Flag, ¿no es cierto? Encuentra la bandera. Entonces, justamente, de repente te metes en cierto escenario y ahí tenés que empezar a romperte la cabeza relacionando cosas, viendo cómo puedes entrar, buscando estrategias. Y bueno, si te gusta jugar a esos juegos, te gusta el hacking, básicamente. ¿Son una vendida de humo o son realmente cracks los anónimos? Pues yo ya de verdad no lo tomo en serio. En un momento estuvo de moda, pero después, viste, mucha falsa bandera. Es cierto, es todo humo, es una creación de alguien para... Bueno, qué sé yo, la prensa es la prensa, ¿no? Con las características que tiene en términos de que, bueno, con tal de vender, bueno, se inventan historias, ¿no? La verdad no la podemos saber, pero sí podemos asumir que hay grupos de estas características, ¿no? Sin dudas. ¿Qué hacen? No, bueno, son grupos que tienen ese fin de generar ciberataques para financiar ciberataques más sofisticados o muchas veces motivados por, bueno, cuestiones políticas, ¿sí? Por cuestiones fundamentalistas, religiosas, eso hay mucho, digamos. Pero no es nada nuevo, es decir, siempre existieron grupos fundamentalistas, siempre existieron, nada más que lo que sucede es el cambio, ¿sí? Hacia una plataforma tecnológica, básicamente. ¿Espectacular? Sí, lo mismo que con los degenerados, con todo. Es un Sí. correlato virtual de lo que tenemos. Exactamente, el clásico phishing, ese correo electrónico que a vos te llega, no es nada nuevo. O sea, Cuento del tío en la calle. en Es la de Nueve Reinas, en la claro. película de Darín, nada más que usando un medio tecnológico. ¿Sí? Entonces, Es interesante pensarlo así. es la manera más pragmática de verlo, creo, ¿no? Bueno, Nada, creo no que que... agradecerte, un crack. Sí, seguramente va a abrir la puerta a una segunda parte en algún momento y, ¿Por qué no? y hagan la pregunta que quieran para una próxima segunda parte si les gustó este video, ¿no? No, que la verdad es que sí, dio para charlar antes del café, va a dar para charlar después, así que sí, las preguntas que tengan las escriben que las hacemos. Bueno, ¿Dónde muchas tiene que seguir la gente si te sirve o no? Vos no tenés redes abiertas. sí, tengo mi red, pero yo soy un humilde entusiasta, así que... ¿Qué antivirus se tiene que descargar? ¿Eso te sirve, no sé, para cerrar? No, bueno... Ahí está, la que quiera, mensajito libre. No, el único mensaje que puedo dar es que utilicen buenas prácticas de seguridad, que son muy sencillas, hacer backup de la información, actualizar las aplicaciones, por más que dé paja o fiaca, hay que hacerlo, ¿sí? Porque actualizar nuestros sistemas nos evita dolores de cabeza en materia de seguridad. Y bueno, usar soluciones antivirus que no sean gratuitas, porque tener un antivirus gratuito es lo mismo que no Sí. tenerlo. Así que ese es mi humilde aporte. Y bueno, agradecerles por el espacio. Hermano, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Por favor.